Muy buenos días para todos nuestros espectadores a través de las redes sociales de El Nodo Colombia y volvemos a uno de los ya acostumbrados especiales del Nodo de los días jueves en horas de la mañana que ya se han vuelto una tradición gracias no solamente a la calidad de los invitados que hemos traído a través del tiempo y que cada día más estarán aquí, sino también al apoyo incondicional que ustedes han dado a este medio desde el año 2016. Les habla John Jairo Armesto, columnista y periodista de este medio desde el año 2017. Muy feliz de estar con ustedes otra semana más, última semana del mes de noviembre de 2024, un año bastante movido y me alegra sobre todo tener a un invitado de calidad ya conocido, cercano y amigo de esta casa, que es el doctor Omar Bula Escobar, consultor, analista, escritor y conferencista, y que además es doctor de la Universidad de Lovaina en Bélgica, una de las instituciones académicas más importantes del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido recurrente, que es las agendas implementadas desde el globalismo y su amenaza a Occidente. Así que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y Facebook. Y también recuerden que con el auspicio del Instituto Época, donde ustedes pueden adquirir de manera personal los argumentos, la orientación en economía, en historia, sociología, en humanidades, para que ustedes puedan dar los argumentos de la batalla cultural con todo el conocimiento y con toda la verdad de lo que necesitamos para salir de la Matrix, para pensar por fuera de la caja, para no dejarnos engañar. Para más información pueden ingresar a www.institutoepoca.com y también respectivamente buscarnos en sus redes sociales en X, antiguo Twitter, y Instagram. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al doctor Omar Bula Escobar. Doctor Omar, qué alegría volverlo a ver después de tanto tiempo y qué alegría para mí en lo personal entrevistarlo otra vez como ya hace tiempos pasados hacíamos aquí en el Nodo Colombia. No, John Jairo, el alegre soy yo, y me encanta cuando usted me entrevista. Y el Nodo siempre lo ha apreciado mucho. Ha jugado un papel fundamental. No se imaginan cuánto ha luchado el Nodo cuando todo estaba contracorriente para poder sacar a la gente de la sombra, pongámoslo así. El Instituto Época también fabuloso, he visto además muy de cerca todos sus programas educativos y son precisamente lo que no les dan los otros entes educativos, es lo que muchas veces esconden o está cubierto por otras agendas, o sea que vale la pena. Y en cuanto a la de doctor de Lovaina, no, sí pasé por Lovaina y comencé mis estudios allá, pero no soy doctor de Lovaina. Es decir, no soy doctor, soy máster solamente. Es que aquí le dicen doctor a uno desde que tiene, o a ciertas personas desde que tienen 11 años. Doctor es un PhD. Yo pasé por allá, sí, sin duda alguna, y soy muy orgulloso. Hace mucho tiempo. Adelante, John Jairo, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias por ese afecto que usted siente hacia nuestro medio. Es recíproco, aquí nosotros también lo queremos de parte de todo nuestro equipo de trabajo en Bogotá y en Cali, de parte de nuestro director general, que también es productor, que es el doctor Mario Penagos. Y vamos a hablar a entrar al grano en la materia del globalismo. Todo el mundo habla de esta palabra. Ya se ha vuelto una costumbre. Usted es invitado frecuente en medios muy grandes a nivel internacional y a nivel aquí local de Colombia, y el punto transversal es hablar del globalismo como una amenaza. Las agendas hegemónicas critican y se burlan de quienes estamos comunicando en contra del globalismo, pero ¿qué es el globalismo? ¿Cómo una persona del común puede llegar a saber en síntesis qué es y entenderlo dentro de su mente para poder identificarlo? Bueno, gracias de nuevo, John Jairo. Bueno, la pregunta es muy amplia porque el globalismo es muy amplio y muy grande, y muy difícil de cubrir en toda su complejidad, sin lugar a dudas. Pero yo creo que hay que partir de la base de que el globalismo es una amenaza a la seguridad mundial. Es decir, el globalismo
Pero hay una cosa que me es absolutamente necesario repetir, tal vez muchos de los que me han oído o están más enterados ya lo saben, pero puede haber gente que escucha esto que no, pues es la primera vez que escucha sobre el fenómeno. Por ende, toca volverlo a subrayar, que no es globalización, que globalismo no es globalización. La globalización, fenómeno producto espontáneo en gran medida, producto del crecimiento poblacional, del desarrollo tecnológico. Eso no lo para nadie, porque el mundo está cada vez más conectado. El globalismo es una ideología política. Esa es la primera distinción que es fundamental, porque hay muchas conversaciones que se enredan y dicen, usted no quiere que el mundo se conecte, quiere cerrar fronteras. No se trata de eso. El globalismo, de todas maneras, la gente, entre más gente migrará, aunque no siempre por las razones adecuadas, pero y entre más la tecnología nos interconecte, pues más globalizados, por lo menos desde el punto de vista social, cultural, económico, estaremos. El globalismo como ideología política se opone al Estado-Nación, la base del globalismo. El globalismo considera al Estado-Nación un obstáculo, al Estado-Nación que se define como el Estado soberano, con fronteras que controla, con su población, con su gobierno soberano, con su independencia. El globalismo considera que el Estado-Nación es un obstáculo, repito. ¿Cuáles son los argumentos del globalismo? Sobre todo el argumento de que hay ciertos temas como, por ejemplo, los derechos humanos o los temas del clima, que también son muy controversiales, que trascienden fronteras de los países y que por ende necesitan que el mundo los aborde de manera conjunta, y las fronteras y las decisiones fragmentadas de los países en principio no lo permiten. Sí, efectivamente, hay que tener decisión un virus, por ejemplo, como el famoso virus de hace unos años, que ahora está siendo destapado. Son problemas que trascienden fronteras y requieren de decisiones colegiales del mundo entero y no de país por país, en principio. Eso es muy bonito. Y ojalá, y además es un ideal. El problema no es lo que el mundo requiere desde el punto de vista de la importancia de la temática per se, sino de cómo se logra esto. Y el cómo, en principio, era el multilateralismo, las Naciones Unidas. Ahí se encontraban todos estos países o todos esos fragmentos, como llaman ellos, las naciones se siguen encontrando en las Naciones Unidas para tomar decisiones colegiales. O sea que lo que no funcionó fue el multilateralismo. Si el multilateralismo funciona bien, ese objetivo de que los temas que trascienden fronteras sea abordado por todos, pues se habría podido cumplir. Lo que pasa es que el multilateralismo, del cual hablaré en un momento, está también en una situación bastante precaria. El globalismo, entonces, ¿qué quiere? Primero que todo, se está hablando del globalismo y otra de las cosas que repito, porque es necesario subrayar, desde hace más de 70, desde principios de la creación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay textos de grandes universidades, Princeton, Georgetown, sobre el globalismo que datan de décadas. Entonces, cuando... van a tener una musiquita ahí. Pero hay gente aquí en América Latina que todavía dice, llega al punto de decir de que habla usted. América Latina está en otro mundo, ¿no es cierto? Está tan cerrada a lo que pasa por fuera, que inclusive la clase política y mucha gente más ilustrada de la academia ni siquiera saben que existe el globalismo. Basta, aunque no recomiendo Google, pero si les gusta tanto Google, pues basta que googleen. Es así de sencillo. El globalismo estuvo en las portadas de todos los medios en las últimas 3 elecciones de los Estados Unidos,
globalismo contra nacionalismo, estoy hablando de los medios que la gente aún más confía, como The Economist, Newsweek, Time, etcétera, globalismo contra nacionalismo. Después uno habla con gente aquí en este país y me imagino que en muchos otros países de la región, y habla de globalismo, dicen que es esa vaina, que es esta cosa, ¿no? Obviamente, pues un monstruo extraño porque están totalmente, pero además penosamente armados, porque el globalismo, por su carácter político, nos afecta global, por su carácter global y su carácter político, inclusive económico, pero sobre todo político y social, nos afecta a todos. Y muchos de los fenómenos que vemos en nuestros países, muchas de las políticas nuevas, muchos de los cambios radicales, a veces muy sorprendentes, no vienen de la nada, vienen de un movimiento global que afecta a todos y a cada uno de los países. Por ende, la desinformación por parte de los decision makers, de las personas que deciden, de la prensa, y hablar de los medios, ¿no? Aquí los medios, mejor dicho, los medios picapiedra, les digo yo, es impresionante la ignorancia de muchísimos medios, los periodistas en muchos casos, de lo que sucede por fuera de las fronteras de América Latina y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Como si fuésemos una realidad independiente en un mundo globalizado. Es tan absurdo ya de base que uno se pregunta, reciben las noticias de Reuters o de AFP o de AP o de F noticias, o lo dijo El Tiempo en Colombia, o El Espectador, o El Globo en Brasil, o El Clarín en Argentina, etcétera, y todo el mundo básicamente está convencido de que está, pero ese es otro tema que también hay que tratar por separado, el hecho de que está informado, perdón, que es un tema que hay que tratar por separado. Entonces, el globalismo pretende un mundo sin fronteras, el globalismo pretende un gobierno centralizado en la medida de lo posible a nivel global. Estamos hablando realmente más de Occidente, porque dudo mucho, estoy prácticamente seguro que la China y la India, ¿no es cierto?, donde está la mayor parte del mundo, ahí hay 4 billones de personas, decidan someterse a un orden global, en todo el sentido de la palabra. Entonces, esto ha afectado más a Occidente. ¿Y cómo ha afectado a Occidente? Pues rompiendo las fronteras, ¿no es cierto? Nos han roto las fronteras, por eso la migración es gratuito, la gente no se levantó con ganas de migrar ayer. Por eso las políticas de sociedad contestables, como la pedofilia, una cantidad de términos, ¿no? Todo eso no viene de nada, la educación, etcétera. Y Occidente, como veremos más adelante, es el target blanco, porque primero que todo es la esfera de acción de la que estamos hablando, y segundo que todo, Occidente mismo y su cultura es un obstáculo para que ellos puedan romper culturalidad de una cantidad de conceptos bastante románticos que en muchos casos han hecho más daño, a pesar de su valor conceptual, han hecho más daño en la realidad, y le han hecho mucho daño al mundo en muchos sentidos. Entonces, ¿qué promueve el globalismo? Fronteras abiertas, promueve la migración a través de esas fronteras abiertas. Pretende, que esa gobernanza global se dé en la institución multilateral más representativa del momento. Que ya dije, falló el multilateralismo, lo que pasó fue que el globalismo, y ahora menciono cuáles son sus principales actores, básicamente cooptó el sistema multilateral de las Naciones Unidas y otros, y es a través de ellos que pretende establecer un gobierno supranacional. Y hay ejemplos claros de esto. En la época del virus, por ejemplo, gran parte de las decisiones estaban en la OMS, inclusive un plan de proyecto que gracias a Dios nunca maduró. No, maduró no es una palabra buena, que nunca maduro ya es una palabra buena. Perdón. Que era básicamente que la Organización Mundial de la Salud tomaría decisiones por encima de la soberanía de las naciones, por encima de los ministerios de la salud de las naciones, y en términos de políticas de salud y lo que hay que hacer, si hay que encerrarse, no encerrarse, si hay que hacer maromas para
que uno no lo vea ni no contamine al pasto, una cosa así por el estilo. El hecho es que lo pagan y esa es una muestra clara, ¿cierto? Una organización multilateral, donde están todas las naciones centrales, pero que es ella la que decide. ¿Qué pasa ahí? Pues se centralizan las decisiones de gobierno. Y este es el ejemplo solamente en el sector salud, pero lo mismo ocurre en todos los otros ámbitos. Una centralización a través de una agenda de las funciones gubernamentales, nacionales, independientes y soberanas en organismos superiores que finalmente terminan dictando las reglas y dejan la soberanía de los países en veremos. El globalismo se opone entonces al Estado-Nación y lo estamos viendo. ¿Quiénes son los actores detrás del globalismo? Los actores detrás del globalismo son muy poderosos, enormemente poderosos. No infalibles, porque hace poco perdieron en las elecciones de los Estados Unidos contra Donald Trump. Sin embargo, muy poderosos y siguen ahí. ¿Quién financia el globalismo? Las Naciones Unidas. La gente le echa la culpa a las Naciones Unidas. Yo trabajé ahí y sé que esas organizaciones cambian con el tiempo. A mí no me tocó la Agenda 2030, me tocó la de 2000, que era la del milenio, que tal vez era como un preámbulo, pero hay muchas cosas ahí para mencionar en términos de multilateralismo. El hecho es que hay un ruido extraño. Los que financian las Naciones Unidas son aquellos que básicamente promueven su accionar, para ponerlo así. ¿Quiénes financian las Naciones Unidas? Las grandes corporaciones privadas del planeta. Las personas más poderosas en términos de finanzas y economía en el planeta entero. Y ahí sí estamos hablando casi del planeta entero, pues tal vez poniendo de lado los chinos. ¿Dónde se sientan estas corporaciones y dónde toman las decisiones? No es en las Naciones Unidas, no es allá en la Asamblea General, donde están todos los países pobres también representados, donde se toman las decisiones de plata. Las decisiones se toman hoy en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial en Davos. Una reunión de Davos, una reunión del World Economic Forum es mucho más significativa que una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en términos de impacto real sobre la realidad mundial y nacional o local, como la quieran llamar. ¿Por qué tanto poder? Primero que todo porque juntan el capital, prácticamente 30-35% del capital mundial. ¿Cierto? Son grandes fondos de inversión, unos muy conocidos, pues no lo suficientemente conocidos, teniendo en cuenta su tamaño, pero como BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, hay varios fondos que básicamente manejan una tercera parte o más de las finanzas mundiales, ¿sí? Y tienen influencia sobre los bancos centrales de los países, sobre todo lo que consumimos, todos los productos de consumo. Es una influencia impresionante, con decirle, vamos a ponerlo en proporción. En español se habla de billones, pero pongámoslo en trillones, como se dice en inglés, para que como que lo pongan en perspectiva. Entre los tres fondos más grandes, que son BlackRock, Vanguard y State Street, suman 26 trillones de dólares. Eso es más que la economía de los Estados Unidos. Pero son tres empresas tomando decisiones por una tercera parte de la economía mundial. Eso es importante, sin lugar a duda. Y es más importante aún si son ellos los que financian el globalismo. Y para esto básicamente han cooptado a las Naciones Unidas. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué es que las Naciones Unidas hacen todo lo que hacen? Para eso no fueron hechas. Sí, aterrador, sinceramente. En retrospectiva, yo digo, ¿qué le pasó a esa organización? Y la explicación es muy sencilla. Pongámoslo en palabras coloquiales, la compraron. Hay un acuerdo estratégico, se llama el Acuerdo Estratégico entre el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas para colaborar ¿en qué? En la Agenda 2030. ¿Quién maneja la Agenda 2030 en ese acuerdo? ¿Los que tienen 26 trillones de dólares o los que dependen de la plata de los países, del apoyo que le dan para sobrevivir, como las Naciones Unidas? Eso explica mucho de unas Naciones Unidas hoy en día totalmente
desfasadas, ¿no es cierto? Y además que en lugar de haber crecido para ser una organización más representativa de ese multilateralismo que hubiese podido arreglar como los derechos humanos, etcétera, 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 se politizó totalmente y lo que ha hecho en gran medida es vehicular, no solo vehicular la agenda globalista, sino vehicular una agenda globalista que hace mucho daño, que ha hecho mucho daño, definitivamente. Ellos son los que están del otro lado. Hoy tenemos dos realidades muy diferentes. Una realidad, parece que la gente está un poquito congelada en esa realidad, es la realidad de las dos geopolíticas, pongámoslo así. La geopolítica tradicional, la de las naciones, la de China contra Estados Unidos en la lucha hegemónica, la de los otros poderes y una multipolaridad creciente por la India, quinta economía del mundo, Brasil, etcétera, etcétera. Todo eso sigue, porque a las naciones, a pesar de que están siendo atacadas, siguen existiendo y tienen raíces muy profundas. Y por eso vemos que se están enfrentando naciones hoy en día. Pero hay una realidad paralela, que es la que menos se ve, y es esa realidad del globalismo como incide en esta geopolítica tradicional. E incide de muchas maneras, porque muchos de los gobiernos actuales, de Occidente sobre todo, han sido cooptados por el globalismo. Muchos de los gobiernos europeos, de América Latina, ¿no? Son prácticamente los dos continentes que más han sufrido el embate del globalismo, aparte de los Estados Unidos, donde se da la gran lucha, obviamente. Pero los líderes han sido básicamente producto de la influencia directa del Foro Económico Mundial, con la ayuda de las Naciones Unidas, porque trabajan al fin y al cabo, o uno trabaja para el otro. Entonces, estas decisiones que se están tomando últimamente de políticas migratorias conjuntas, de políticas de ideología de género conjuntas, de políticas de una mano suave con la criminalidad, de criminales que sueltan de un momento a otro, de Colombia, de terroristas en el Congreso, una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿qué está pasando? Hay gente que todavía se le hace normal, ¿no es cierto?, que haya una cantidad de asesinos en el Congreso, una cantidad de cosas absurdas que están pasando allá ellos. Eso no es gratuito, ¿no es cierto? Ese camino no se lo armaron solos, es porque hay, sin lugar a duda, una agenda muy clara que tiene como objetivo principal pues, la victoria del globalismo a largo plazo, pero como mencioné anteriormente, que tiene también como obstáculo a Occidente, porque Estados Unidos, que representa a Occidente sobre todo, pues es quien ha llevado la batuta, si se quiere, del nacionalismo, especialmente ahora con Donald Trump, que es esencialmente nacionalista, fronteras, básicamente lo que conocíamos antes. Si alguien mira 10 años atrás, lo que Trump, lo que Orbán, lo que muchos de los presidentes que hoy llámenlos como quiera, de ultra, super, califristi, derecha o como le quieren, la etiqueta que le quieran poner, lo que están haciendo son las cosas que todos esperábamos en el pasado: controlar la delincuencia, controlar la migración, que tuviéramos una vida más segura, pero la gente ahora se opone porque hay obviamente una fragmentación muy grande por parte de los agentes más importantes del globalismo, ¿sí?, que dependen de las corporaciones que mencioné y que son los medios de comunicación. Ayer tuve una entrevista con La Hora de la Verdad, el doctor Londoño, y le mencionaba, y menciono siempre también, que es imposible entender absolutamente nada, ni de lo que yo digo, ni de lo que mucha gente dice, hoy en día, si no conocemos la arquitectura de los grandes medios o de los medios hegemónicos. Ya lo han puesto en inglés, se dice legacy media, esos medios que leíamos desde pequeños, los abuelos, y que siempre confiamos. Pues así como las Naciones Unidas cambiaron, como Colombia cambió, que no es la misma de los 80, como Argentina, que no es la misma de hace 10 años, como todo cambia, porque los contextos cambian, ¿sí? Esos medios de antaño
también cambiaron y cayeron en manos de este movimiento globalista que controla más o menos el 90% de los medios de comunicación a nivel global. Una noticia en Lesoto o en Zimbabue o en Tailandia o en Singapur o en Colombia sobre un tema internacional va a tener básicamente la misma editorial porque hay un monopolio global y una influencia global. Y la mayoría de la gente que desconoce el globalismo es la que se guía por esos grandes medios de comunicación. Y que desconocen mucho de lo que está pasando en todos los sentidos, en salud, en educación, en sociedad, en cultura, en política, en economía, ¿no es cierto? Ningún medio hoy en día deja de responder a esos intereses más amplios porque les pertenecen, básicamente, a las fuerzas globalistas. Y lo que digo que no son, lo que mencioné, que ni los globalistas son infalibles, ni los medios tampoco sus utensilios, porque ahora ganó Donald Trump en gran medida en Estados Unidos en contra de los medios de comunicación que durante 4 o 5 años la lista de cosas que se pueden listar, lo que se puede listar en términos de desinformación suena muy bonito, mentiras al respecto de una, pero ya comprobadas y destapadas en la que han tenido al mundo y que siguen teniendo al mundo, es enorme. Desde el virus hasta la inmigración, hasta lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. Es una desinformación, es decir, la persona, y eso lo quiero repetir y resubrayar, el colombiano, lo voy a poner para los colombianos primero, que todavía siga guiándose por el tiempo, por el espectador, y sobre todo en temas internacionales, pues está totalmente desubicada, no sabe lo que pasa. El Espectador y W, aquí hay un parroquialismo periodístico en este país y en esta región, porque yo lo veo en otros países también, la misma cosa, además de que tienen que publicar los mismos análisis del editorial global que le dan estos grandes proveedores de medios, pues no tienen ningún criterio, porque no saben, no tienen idea de lo que pasa por fuera de esta parroquia, como lo pongo yo. Entonces, eso es importante, conocer la arquitectura de medios, es importante saber quién nos informa. Cuando nosotros tenemos una discusión con alguien sobre Pepe y José, pues lo que le vamos a decir fue lo que leímos sobre Pepe, ¿no es cierto? Y si no me dijeron nada sobre José, pues no le va a decir nada. Eso es lo que pasa, básicamente, ¿no es cierto? Nos leemos una parte del cuento y vamos a discutir en nombre de aquellos que dijeron eso. Y tomamos partido, además, sin ninguna objetividad. Es fundamental hacer un recorrido permanente de los medios de comunicación, tanto de, si lo quieren poner en términos de espectro político, izquierda, medio, centro, derecha, no porque van a encontrar la verdad, no, sino que van a encontrar los fragmentos de la verdad. Y esos fragmentos, obviamente el fragmento más puro de la verdad es más pequeño porque no está controlado por los grandes medios de comunicación y la desinformación. Los que más desinforman, es más, oír a un gran medio de comunicación hablar de desinformación es muy irónico, ¿no es cierto? Porque si hay alguien que nos ha desinformado en todos los países del mundo, los primeros medios que fueron cooptados por la maquinaria corporativa globalista fueron los medios más importantes de cada país. Entonces dicen, tal medio lo dijo y creen que es la Biblia. No, eso ya ha cambiado. Y el mundo cambia a una velocidad, lo mencionaba ayer también, sin precedente. Mencionaba ayer que ganó Trump un domingo, creo que fue una vaina así, y al martes ya estábamos hablando de guerra, y pasado mañana vamos a hablar de otra cosa. Y la misma velocidad que la tecnología tienen que cambiar, y ahora con inteligencia artificial, eso no es un fenómeno independiente, eso tiene ramificaciones sobre todos los aspectos de nuestra vida, en lo económico, en lo político, en la velocidad del cambio. Por ende, la gente tiene que estar a la par de esa velocidad de cambio, al punto que el presidente de Colombia todavía está en 1960 o 70 y no ha podido cambiar, ¿no es cierto? Después de varios presidentes como amargados de lo que no pudieron lograr en la época en que Rusia los apoyaba cuando eran comunistas y jóvenes y que están convencidos que están cumpliendo sus deseos, como ahora cumplen los deseos fácilmente porque no tienen la plata los narcotraficantes, pero
Pero no, hay que estar de lo que está pasando hoy en día y para saber que no solamente estar a la par de la velocidad de cambio de las cosas, sino al tanto, ¿sí?, de los que informan sobre esos cambios, y vuelvo ahí a los medios de comunicación. No hay otra manera, creo yo, de tener una posición más cercana a lo que puede ser la realidad, y obviamente eso depende de cada quien, no hay una fórmula mágica. Si no hay criterio, pues hay que tener criterio, un pensamiento crítico, y cada quien decide si lo quiere tener, ¿no es cierto? Yo creo que es mejor estar muy bien informado para tomar posiciones más balanceadas en la medida de lo posible y en la medida de lo que cada quien considere más balanceado. Bueno, las agendas. Entonces, la famosa Agenda 2030, que es la Agenda 2030, y eso ya mareados estamos todos con la Agenda 2030. Primero, la Agenda 2030 es 2030 porque hubo una Agenda 2000 y una 2015. Entonces, cada 15 años las Naciones Unidas crean una agenda. El hecho de que haya una Agenda 2045 no es que, wow, ahora quieren hacerlo otra vez y ya la extendieron. No, es que la iban a extender porque nadie se iba a morir. Las Naciones Unidas no se iban a nadie, se iba a morir, el mundo iba a continuar. Entonces tienen que... Y en el 2045 veremos qué será. No, pues será de la 2060, porque esa es la cadencia. Así de sencillo. No más que eso en cuanto a su extensión. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, todos muy loables, porque el mundo entero quiere acabar con el hambre, el mundo entero quiere acabar con la pobreza, el mundo quiere acabar con el sufrimiento, todos queremos vivir felices, todos queremos vivir con el aire limpio, todos queremos vivir con el agua. Todo eso es incontestable, lo que hay en los 17 objetivos de desarrollo sostenible u ODS. El problema otra vez no es lo que se quiere hacer, como arreglar esos problemas del mundo, como el globalismo dice, sin fronteras y todo esto, sino cómo. Es la pregunta del millón en todo esto. Es, yo sí quiero todo ese mundo mejor, bello y limpio y cordial y armónico, pero ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, por eso hay una agenda. Ahora, el problema de la Agenda 2030 es que detrás de cada objetivo hay unos comos que no son convenientes. Por ejemplo, en la propia lucha lucha contra la pobreza, ¿no es cierto? Confundir la lucha hoy en día contra la pobreza, que en la época en que yo estuve en la ONU era la prioridad número 1 y debería seguir siendo la prioridad número 1, sin ideología y sin nada. A persona pobre no le importa si es hombre, mujer o si o una cantidad de consideraciones en las que nosotros nos debatimos y todo, mientras que el otro dice, bueno, pero deme comida, después decide si yo soy hombre o mujer, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas en evidentes, pero entonces detrás de estas agendas, detrás de cada uno de estos objetivos hay unos mecanismos muy contestables, que en muchos casos, y si uno los coge desde el punto de vista sectorial, como les decía, lo que hace es aumentar el poder de la ONU en las decisiones de qué, sobre pobreza, sobre educación, sobre salud. ¿Y qué es lo que busca el globalismo? Pues que esas decisiones suban al nivel del multilateralismo imperfecto actual para que finalmente sea este el que decida. Esto desde el punto de vista de la mecánica estructural. Ahora, la verdadera agenda. Ustedes no ven, cuando hablan de la Agenda 2030 y dicen igualdad de género, por ejemplo. Uno dice, bueno, sí, tal vez hombre y mujer, que es lo que uno siempre lo ha pensado, no, pero entonces ya no es hombre y mujer, igualdad de género se vuelve una cosa rarísima, ¿no es cierto? Es lo que hay por detrás de eso. Y libre tránsito para las personas. Sí, claro, la gente debería poder transitar para poder tener una mejor vida, etcétera. Entonces abran las fronteras. Entonces, detrás de cada uno de estos objetivos hay unas políticas, y esas políticas son las que ilustran ese cómo que quieren hacer los globalistas, cómo hacer y cuál es la agenda del globalismo per se. Pues sí, ya mencioné que las Naciones Unidas son un instrumento del World Economic Forum, la agenda está en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, es pública, es accesible y es además, para quien la lee, puede
identificar dentro de la propia agenda muchas de las anomalías que hemos visto en los últimos años y se llama el gran reseteo. Esa es la agenda que tiene absolutamente todo lo relacionado con los cambios de sociedad, de cultura, inclusive de economía. Esa agenda del gran reseteo desde el punto de vista económico prevé la economía de las partes interesadas, donde la empresa privada tiene más participación en la decisión de lo público y por ende el Estado pierde soberanía. Esa agenda 2030 del gran reseteo es la del cambio climático, ¿no es cierto? No, la del 2030 es el resultado del gran reseteo y eso la gente lo tiene que tener claro para que pueda apuntarle al blanco y no sea que la agenda 2030, que la agenda 2030, sí, pero hay que entender por qué la agenda 2030 es la agenda 2030. ¿No es cierto? Y la agenda 2030 es lo que es, porque las personas que financian en este momento el globalismo y las Naciones Unidas tienen su propia agenda que quieren vehicular a través de todos estos 17 ODS que parecen tan loables y tan aceptables para la humanidad entera. Eso es fundamental en cuestión de agendas. Ahí está también, obviamente, lo de la huella de carbono, está lo del transhumanismo, todo eso está ahí, absolutamente todo. Es decir, es más público, no puede ser. Quien se quiere informar es solo tener ganas, porque si uno quiere seguir hablando lo que le dice el tiempo y el espectador, pues sigue ahí. Problema de cada quien. El daño que le hacen estos medios al país es bárbaro. Qué daño que le hacen. Que arrimados a los gobiernos, en todos los países, arrimados coyunturales a los gobiernos espantosos. No cumplen su papel, que es informar al público. No, trabajan para el gobierno, como lo mencionó por ahí un tipo y lo parafraseé. Sí, como se diga eso. Yo ayer. Entre todo esto, el del cambio climático es fundamental. Aparte de todo lo que tiene que ver con la salud, que ya mencioné, y que ya vivimos una vía crucis durante los últimos años, es el del cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático lo es todo. El clima lo es todo. Respiramos oxígeno. Así de sencillo, es todo. La sociedad, es la economía, es la infraestructura, es el relacionamiento humano, es mejor dicho, el cambio climático es la vida. ¿Listo? Y cuando uno quiere intervenir en la vida de mucha gente, pues qué mejor canal que el cambio climático. En el curso que yo hice menciona el cambio climático y cuido mucho sobre el globalismo. Me cuido mucho en mostrar los dos lados de la moneda para que la gente pueda contrastar y tome sus propias decisiones. Esto es importante, si no me convierto como los medios de comunicación. Y es lo último que querría hacer, en la medida de lo posible. Todo el mundo tiene algún nivel de sesgo, eso es humano, pero trato de reducirlo al máximo. El cambio climático en los ODS de las Naciones Unidas es el ODS 13, se llama Acción por el Clima. Y básicamente promueve, no voy a hablar mucho sobre el cambio climático porque eso pueden ser 2 programas seguidos. De lo que yo sé, imagino de los que sí saben, 10 programas seguidos. O tiene tal vez mejor espíritu de síntesis, pero básicamente culpa al ser humano del problema del planeta. Esa es la esencia. Es culpa nuestra, es culpa nuestra, es culpa nuestra. Somos nosotros los culpables de todo lo que pasa. En gran medida lo somos. Yo soy un ambientalista, pero ambientalista. Para ser ambientalista no hay que creer en el cambio climático. Simplemente hay que querer el planeta. Full stop. Y en la medida de lo posible, todos esos asuntos como los plásticos y todo eso hay que solucionarlo. Pero eso no quiere decir que hay que darle la vuelta al mundo por el cambio climático, que además es muy contestado. Entonces, hay científicos de todos lados que dicen que sí lo hay, pero hay muchísimos del otro lado que dicen que no lo hay, entre ellos muchísimas autoridades. En este, como en otros temas, como el del virus y como el de la migración, hay sesgo mediático, por ende, la gente le queda muy difícil escuchar a los que están por lo menos del otro lado y establecer por lo menos un diálogo abierto como lo había más en el pasado, ¿sí? En el que se diga tiene razón, no tiene razón. La verdad es que son muchos, incontables en términos, hasta premios Nobel,
que, que han puesto en tela de juicio las teorías que están detrás del cambio climático y sobre todo de su aspecto catastrófico y apocalíptico, ¿no es cierto? Pero eso dejo que la gente averigüe, pues si quieren hacer mi curso que lo hagan, y si no que averigüe, pero hay muchas implicaciones que van más allá del clima y que pueden llegar inclusive a un punto álgido si el famoso concepto de la huella de carbono se introduce, porque la huella de carbono, que es básicamente otra vez nuestra culpa, cuál es nuestra huella, cómo estamos dañando el planeta, entonces nos echan la culpa de todo. El sol a veces tiene la culpa, ¿no? El sol es como caliente y está bien cerca del planeta, pero yo no me meto aquí en cosas científicas, cada quien que averigüe. El hecho es que la huella de carbono pues puede limitar el momento del consumo, entonces, y se llega a un control de consumo. Y usted puede solo consumir esto, solo puede hacer tantos viajes, ¿no? Porque usted ya se pasó su huella de carbono. Y fuera de eso la venden créditos, se vuelve también un comercio. Entonces yo le digo, no, pues entonces hagamos una cosa, yo le vendo a usted para que me deje viajar. Entonces la gente que puede viajar dice, no, pues hagamos una cosa, yo simplemente me compran, ¿no es cierto?, la huella de carbono. O yo la vendo, perdón, o la regalo, yo no sé, hacen los arreglos verdes que hacen ahí. Y de pronto empieza un control social totalmente facilitado por la tecnología moderna, que además ya existe de per se, no como huella de carbono, sino como mecanismo de control en la China. ¿Para cuántos? Para casi 600 millones de personas, por lo menos. O sea que, y nosotros en América Latina somos 650, 700, o sea que no es fácil controlar a muchos millones de personas con la tecnología moderna. Y a pesar de lo remoto y lejano que eso puede hacer, pues yo no sé cuán lejano y cuán remoto dada la velocidad que había mencionado de cambio de las cosas, pero es una posibilidad clara. O sea que hay que tenerle mucho cuidado al cambio climático y sobre todo hacer esa separación entre lo que es cuidar el planeta, que yo creo que es como en los ODS lo dice, hay que cuidar el planeta. Claro que queremos cuidar el planeta, pero ¿cómo? ¿Cierto? La cantidad de dinero que se ha gastado y en muchos casos mal gastado, además de la corrupción, casi $1.000 millones en el Banco Mundial desaparecidos en cambio climático. 45 millones de dólares ayer de una organización en Estados Unidos que lo que no era de cambio climático, sino terrorista al fin y al cabo, sino disfrazada. Aquí hay un presidente que habla de cambio climático, no tiene ni idea de lo que habla, pero además busca su legitimidad. Mire, el antiguo presidente checo Václav Havel decía una cosa muy interesante cuando hablaba de la película de Al Gore del 2006 sobre el cambio climático, que fue la primera que le dijo al mundo que se iba a acabar y que dijo que hacia el 2015 el monte Fuji de Japón ya no existiría. Y está la gente esquiando hoy en día sin lugar a duda. O sea que el alarmismo, y él dijo, mire, le decía a Al Gore, que en esa época creo que acababa de salir de ser vicepresidente o todavía lo era, le dijo, no, yo también quiero un proyecto político como el cambio climático, dijo Václav Havel. Es que eso es bueno porque uno dice que el mundo se está acabando y que uno lo va a solucionar, pero para cuando la solución esté ya nadie estará vivo. Entonces yo les puedo prometer todo. Entonces, wow, salvemos el planeta, pero como eso son periodos de tan largo plazo, pues fantástico. Yo estoy vendiendo una idea que nunca voy a poder comprobar si se va a realizar o no se va a realizar, pero me la compra. Eso es lo que se llama el político astuto. Y ese es el tipo de consideración que hay que tener. Y yo no me meto, repito, en la parte científica, que lo discutan entre ellos, pero sí tengo mucha información con respecto a los dos lados de la moneda. Y por último, lo que más nos afecta a nosotros, que es el desafío a Occidente. Perdón. Porque todo esto nos afecta a nosotros por todas las razones que mencionamos antes, globalización, nos alcanza, etcétera, etcétera. Ayer hice propaganda a alguien ahí, yo no sé, con la taza. Que está bien así. Entonces, ¿por qué nos afecta a nosotros? ¿Y por qué tantas estas cosas que vemos hoy en día, estas manifestaciones raras, estatuas que tumban iglesias, Virgen María que le cortan la cabeza, quemas de iglesias, adultos desnudos en las calles,
niños que les quieren modificar los genitales a los pocos años de una que me dice, pero what the fuck, ¿qué está pasando? Eso no es gratuito, eso viene de esas agendas, sobre todo del Gran Reseteo. El propio Gran Reseteo del Foro Económico Mundial menciona la necesidad de acabar, básicamente, implícita o explícitamente, la necesidad de que Estados Unidos caiga como gran bastión de Occidente y los valores occidentales y la cultura occidental como un todo. De ahí que veamos, por ejemplo, un apoyo grande al Islam, que ha penetrado mucho a Occidente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también. De ahí que veamos, eso no es, y eso la gente es importante que lo tenga en contexto. Cuando toman posición, por ejemplo, en la guerra que hay entre Israel y los países árabes, y después ven la gente entrando en Europa y que los árabes, los islámicos radicales, yo tengo muchos amigos de Islam y son muy queridos, los radicales en Europa quieren armar la grande, pues tienen que hilar un poquito, ¿no? Conectar los puntos, ¿no es cierto? Nada está desconectado. El apoyo en gran medida a uno de los lados en Europa y en Estados Unidos en gran medida tiene que ver también, ¿no? Con ese quiebre del statu quo de la sociedad occidental, de la cultura occidental. La civilización occidental y la sociedad occidental que tienen diferencias. La sociedad occidental es la de hoy en día, la civilización occidental es la que viene desde hace 2000 años y antes, inclusive porque comienza con los griegos. Nuestra filosofía es griega, la base de nuestros valores, de nuestras creencias, de la libertad del individuo, de la democracia, de los derechos humanos, de todo lo que tanto defienden, fue suministrada por Occidente, fue resultado y es resultado de 2000 años de pensamiento occidental. Ahí se encuentran esas ironías donde la gente dice, acabemos con Occidente, pero guardemos la libertad de expresión. No, es que Occidente es la libertad de expresión. Occidente es la libertad de fe. Occidente es la democracia. Que quieran o no, y gracias a 2000 años de maduración de una cultura, la cultura más exitosa de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Obviamente una cultura tan exitosa es un obstáculo para los que quieren gobernar el mundo de manera más centralizada, y no les conviene que haya un gran país poderoso como los Estados Unidos que defiende fronteras y naciones, que esté de por medio. De ahí que hayamos visto esa decadencia en los Estados Unidos en los últimos 4 años, en particular bajo el gobierno iba a decir Donald Biden, ya creo que quiero más café, de Joe Biden, y de Kamala, que ya creo que ayer me quedé, ¿cómo era que llamaban así? Kamala, ya nadie se acuerda, ¿no? Eso fue tan títere la cosa que la pusieron ahí como en la mitad. Pasó ya, ahí parece que habló ayer, pero no nos metamos en política. Entonces, sí, ahí ven la Casa Blanca con una bandera LGBT, yo no tengo nada contra, y hay muchos gays, por si acaso, muchísimos gays pro Trump, y muchísimos latinos pro Trump, y muchísimas mujeres pro Trump, y muchísimos negros pro Trump, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo saben ustedes? Y a los que no lo sabían, a los que creen que es increíble, que ¿cómo así? Es porque de los medios, ¿qué más? ¿De dónde se informan? El hecho es que por eso atacan. Entonces vemos, sí, iglesias quemadas, cristos degollados, y eso no está en la primera página pero todo el tiempo. Persecución de más de 65,000 cristianos en el África por parte del Islam radical. No, eso no importa. Entonces, que uno sea creyente o no creyente, nació cristiano en este lado del mundo. Que le diga, yo no creo, es que Dios no existe. No importa si creo que Dios no existe o no existe, me tiene sin cuidado. Los valores con los que fue educado, lo que tanto clama y los derechos que tanto clama se basan en su propia cultura, pero está defendiendo las otras y está básicamente, este teléfono tiene loco, y está básicamente denigrando la suya, ¿no es cierto? Entonces tomamos posiciones y gracias en gran medida a los medios de comunicación por ciertas guerras por allá del otro lado del mundo que ni sabemos dónde quedan, algunos ni siquiera saben dónde queda toda esa vaina, pero sin darnos cuenta estamos directa o indirectamente contradiciendo nuestros propios valores. Ese es el instrumento que ellos utilizan.
El desafío a Occidente es permanente, gracias a Dios. Yo creo que sí, yo estoy más tranquilo porque a mi modo de ver estas corporaciones globalistas, este empuje a través de medios de todas esas políticas disruptivas, se les fue la mano. Era tanta la confianza que tenían de haber controlado al mundo durante los últimos 5 años, inclusive de haber encerrado al mundo entero diciendo se encierran, y el mundo entero se encerró. ¿No es cierto? Y la migración, 15 millones de migrantes pasaron a Estados Unidos. Nosotros lo podemos todo. Pues no lo pudieron todo, porque hay un extremo. Y es como se dice en inglés, when the shit hits the fan. Y sobre todo cuando le toca, en muchos casos lo más íntimo a las personas, desde el punto de vista familiar, y otros casos la billetera. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. La gente despertó. En primer lugar se dio cuenta de que los medios, pues obviamente con las exageraciones a las que llegaron, porque también se les fue la mano, unas cosas que decían que la gente ya les decía, bueno, ya déjenlo. Llevan 3 años ya mintiendo, ya no más. Por eso perdieron. No se han dado cuenta, que parece que no se han dado cuenta porque no paran, pero no, claro que se dieron cuenta, pero es que también el orgullo está de por medio y esto no se ha acabado. Es una batalla, ganó Trump ahora, pero eso no quiere decir que los otros se van a ir a dormir y ya ganó Trump. ¿No? Ahí están las corporaciones, ahí está el globalismo, y ahí están ahora tirándose la Navidad, a pesar de que ganó Trump. Se les puede asegurar que si Trump está en vida, Dios mío, ojalá él esté, porque no sabemos Dios qué va a pasar. Las próximas Navidades, las del 2025, ¿sí? Van a ser las Navidades más inolvidables de la historia, porque eso, por lo menos en los Estados Unidos, que cayó en cuenta de que sus valores, la familia nuclear, la independencia de las naciones, la soberanía del individuo, los derechos humanos, eso va a volver a regir, porque hubo una anomalía. El famoso señor húngaro, no menciono aquí porque después de este video no, por ahí sale un algoritmo y me tranca todo. El famoso señor húngaro americano muy poderoso que apoyó a Kamala Harris, todo el mundo conoce, el billonario, básicamente decía que Trump era temporal. Lo dijo en el Foro Económico Mundial antes de que básicamente pues perdiera o le robaran las elecciones, otro tema de las anteriores. Pues los temporales ahora parece que fueron ellos porque el pueblo reaccionó y la gente, que le guste o no, dice que le parezca o no que la victoria de Trump sea justa o no. Lo único que yo les puedo decir es que si son aquellos que defienden la democracia, si defienden los mecanismos de la democracia, si el proceso en Estados Unidos fue democrático y limpio, si hubo un resultado y hubo un ganador y un perdedor, si aceptan la democracia son buenos perdedores, porque no siempre se gana. Si no la aceptan, ¿no es cierto?, están básicamente contradiciendo a una mayoría de 76 millones de americanos, entre los cuales estoy seguro que hay gente muy brillante, hay gente menos informada, hay de todo. Negros, blancos, indios, chiquitos, grandes, gorditos, como todos los que hay acá, solo que ellos ya no le creen a los medios. Y por eso dijeron, no más, no digan más cosas de, ya sabemos porque ya nos tocó la billetera. Ya mi hijo se fue y se convirtió en no sé qué. Ya mi familia se volvió pedazos. Ya un inmigrante violó a una niña. Es que la gente lo vive en carne propia, ¿no es cierto? Y ese extremo al que llegaron a mi modo de ver, fue bello el hecho de que haya sido finalmente una reacción realmente democrática y es incómodo que aquellos que defienden la democracia, cuando la democracia se da limpiamente, no saben perder, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar para la próxima vez ganar. Esa es la verdadera democracia, sin fraude, obviamente. ¿Qué más puedo decir yo? El globalismo sigue ahí. El globalismo, como digo yo, está presente ahora hasta en las instituciones de fe, desafortunadamente, ahora que le quieren cambiar el nombre a la Navidad. Eso, ahí tienen un ejemplo clarísimo de un ataque a Occidente. ¿Cuáles son las ganas de cambiar? Si se llama la fiesta de la paz, pues eso no es muy pacífico para con los católicos, quitarles la Navidad, porque no estamos en paz de verdad.
Entonces, yo sí voy a hacer un PCR, yo creo que me voy a comprar mi disfraz de Papá Noel y voy a dormir con pijama y con gorrito todas las noches. En lo que viene. Hay que celebrar esa Navidad con muchas ganas. Ahora, la batalla es grande, lo más importante en este momento es, ya para concluir, es lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, sobre todo en Israel y Palestina. Por allá la cosa está como un poquito más manejada, más contenida, diría yo, porque Irán ya sabe que Trump volvió al poder, que es el gran instigador de las cosas por allá, y etcétera, etcétera. Pero en Ucrania y Rusia está muy mal y eso ya está, obviamente no en los medios de comunicación acá, eso no lo van a encontrar ahí. Tal vez en la revista Motor, por ahí perdido. El volumen está subiendo. Hay una guerra que realmente ya dejó de ser desde hace mucho tiempo entre Ucrania y Rusia. Es entre la OTAN y Rusia. Los países de la OTAN están subiéndole el volumen, Rusia le sube el volumen, se llama escalada. Sin tomar partido aquí, lo único que yo sí sé es que a nadie y a ningún país, a nadie en el mundo le conviene una escalada que tendría repercusiones no solamente en términos de vidas humanas incontables, sino también económicas. Ya vieron lo que pasó con el virus y cómo afectó el mundo entero. Una guerra de gran calibre, antes de que llegue Trump al poder, que decidió desde un principio, hizo parte de su discurso, hacer la paz, porque a la gente ya no le gusta la paz, porque lo dice Trump. Es que alguien tiene, para que a la gente le guste la paz, lo tiene que decir la persona que le caiga bien. Así estamos de mal. No, pues que él dice paz, no, a mí me gusta la paz mire, la falta de criterio es aterradora. El hecho es que esperemos que no, porque falta todavía, estamos hablando de casi un mes largo y más, para que Trump se posicione el 20 de enero. Ese día sí voy a cantar yo la canción de la Corraleja, que ya llegó el 20 de enero, pero mejor dicho, yo no tomo trago, pero creo que me tomo una copita ese día, el 20 de enero. Yo creo que las cosas, yo soy optimista, la batalla es muy grande y la prensa sigue y va a seguir, los medios no han cambiado, es su poder disminuido, ¿no es cierto? Y hay que seguir disminuyéndoselo, porque si disminuimos el poder de la mentira, pues tenemos más verdad, ¿cierto? Y la verdad siempre sana, me parece a mí. Bueno, esto está muy largo, yo creo que hice un resumen más o menos general del asunto. Repito, importante los medios de comunicación, importante separar la lógica de la batalla entre las naciones, con China, Rusia, lo que tenemos, Venezuela, nuestras fronteras, de otro fenómeno que es menos tangible, digamos, pero muy presente, que es ese fenómeno de las grandes corporaciones globales a través de entes políticos como las Naciones Unidas y como el propio Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido Laborista en Gran Bretaña y el Partido de Macron en Francia, etcétera, implementan su agenda. Son dos cosas, estas cosas van en paralelo, a veces se sobreponen, pero si no se tienen las dos cosas en cuenta, yo creo que es muy difícil tener una imagen más completa y que se acerque más, como dije antes, a lo que podría ser la verdad. Listo. Bueno, doctor Omar, creo que ha quedado muy claro pues en la capacidad de síntesis de todo lo que hemos hecho con una sola pregunta. Creo que nos ha quedado muy claro todo lo que nosotros tenemos sobre el globalismo, sobre los peligros que enfrentamos, sobre el papel de Colombia, sobre el parroquialismo, las amenazas, lo que ha sucedido en el mundo desde esa dictadura que en el 2020 tuvimos con un señor con marcas de genocidio que no era ni siquiera médico, el señor Tedros Adhanom, que en el pasado, en su época, este medio, cuando tuvimos nuestro noticiero, desenmascaramos en varios programas con diferentes invitados quién era ese personaje que puso al mundo de rodillas, mientras los medios sembraban miedo y terror y, como decía
que quiero destacar no solamente el número alto de visitas, hemos tenido conectadas en vivo más de entre 50 y 60 personas a través de todos los canales de redes sociales del nodo, y las personas que vayan llegando en diferido en los próximos momentos, una vez esta entrevista culmine y esté disponible en redes, sino también que ha habido una gran participación durante la disertación del doctor Bula por parte de nuestros habituales seguidores sobre diferentes preguntas que haremos 2 o máximo 2, dado pues los compromisos de horario que tenemos con nuestro invitado, y queremos antes de observarlas que producción nos apoye por favor con el tema del curso del doctor Omar, que está, repetimos, con el auspicio del Instituto Época, que es quien principalmente abre estos contenidos y estos especiales del nodo de los jueves con diferentes invitados para aquellas personas que quedaron antojadas o que quedaron con ganas de más y de aprender de una autoridad real, de alguien que no está hablando desde la otredad, sino alguien que trabajó y que conoce las dinámicas multilaterales y la evolución de estas agendas. No se les olvide ir a la página www.institutoepoca.com para observar los diferentes cursos disponibles donde tenemos globalismo al descubierto a cargo del doctor Omar Bula. Allí tendrán toda la información al respecto de cómo acceder, cómo es la dinámica del curso, así como de muchas otras temáticas que tenemos disponibles para todos ustedes. Y hay unas, aquí tenemos también la página del doctor Omar, omarbula.com, que es de su curso. Allí está todo lo que ustedes necesiten saber, todo ya a una mucha mayor profundidad. Creo que la capacidad de síntesis, exposición y calidad de conocimiento quedó demostrada en esta hora que ya tenemos en esta emisión. Creo que esto va a ser muy necesario también que para que se pongan en contexto esta entrevista, ustedes la escuchen y la estudien una y otra vez, porque ha sido uno de los mejores resúmenes que he visto del globalismo en muchos años que llevo en esta temática, y sobre todo hablando este tema con diferentes personas, con diferentes puntos de vista. Y para ya ir llegando a nuestro cierre hemos proyectado la gran mayoría, el 90% de los comentarios, lamentablemente por temas de tiempo, tendré que reducir solamente a 2 preguntas que nos hacen nuestros seguidores, porque en aras de la síntesis, porque hay una pregunta que nos hacían que quiero felicitar sobre todo a Camilo Rubiano, Olga Patricia Pardo, que desde el principio estuvo ahí dando sus saludos y mostrando su aprecio al doctor Omar. Hay muchos seguidores, mucha fanática, el profe Francisco Tamayo Collins, allá de la Universidad Sergio Arboleda, a Marta Redondo, con sus comentarios tan importantes y ese debate interno sano, respetuoso, pero exponiendo las diferencias de criterio a medida que iba avanzando su charla. Eso quiere decir que usted captó la atención y nadie se aburrió. Porque cuando algo puede durar usted 3 horas, cuando algo es aburrido, en 1 minuto usted quiere que alguien se calle. Pero cuando algo de verdad le llega, uno no quiere que se acabe nunca. Entonces eso pasa con Omar Bula, que es un excelente comunicador, como lo ha demostrado. La primera pregunta ya para el cierre, doctor Omar, es: hablamos del tema de sostenibilidad, de todo este tema de la transición energética, y no sé si esa por aquí ya la estamos buscando en producción. Camilo Rubiano, quien habla del tema de que si Rusia o China tienen el mismo criterio que nos hacen a nosotros los países occidentales, tanto los desarrollados como nosotros los en vía de desarrollo, de que nosotros dejemos de sacar nuestro petróleo o nuestros mineros energéticos. China y Rusia o esos países no tienen esas mismas sanciones o esas presiones para acceder a eso, y por qué pasa eso. Muy bueno. Bueno, lo primero de la sostenibilidad en esa parte del curso yo menciono, primero que todo, que sostenibilidad nadie la saque de su
currículum vitae, porque si ponen sostenible ya tienen casi 5% del camino hecho. Gente casi ni sabe lo que quiere decir, pero suena bien, ¿no? Inclusivo, sostenible, diverso. Todo eso suena bien hoy en día. La sostenibilidad es supremamente importante, separando otra vez lo ecológico de este frenesí climático y de la necesidad de cuidar este planeta. Claro que lo sostenible es importante, pero que haga sentido lo sostenible. No se trata de nuevo, ¿no es cierto?, de si tiene que ser sostenible, sino de cómo hacerlo sostenible, de ese cómo. Las energías, hay todo un capítulo en ese curso, yo creo que publiqué por ahí un artículo sobre las energías verdes. No son angelicales, al contrario, las energías verdes básicamente sacan recursos desde la tierra, ¿no? Tanto así como de donde viene el petróleo, también son minerales los que están detrás. Lo que se cambia realmente aquí es como el paradigma energético, porque ahora no se sacará petróleo, sino que se explotará litio, neodimio, o si no cobalto, necesario para los teléfonos celulares, para la tecnología, para todo lo que tenemos. Todo lo verde, los carros eléctricos necesitan baterías de litio, entonces ya no serán los que tienen petróleo los ricos, sino los que tienen litio. Cambiará toda la base de recursos, además de una cantidad de tierras raras que no puedo ni mencionar porque no me acuerdo de todos los nombres. Que tiene además un impacto geopolítico grandísimo porque la posesión de estas tierras raras es de la China. 80% de las tierras raras de las pantallas que vemos de todo esto lo produce la China. Entonces hay un monopolio además político de por medio. Esto es una batalla política. La gente, ayer mencionaba, es importante entender que Disney era una fantasía, ¿no es cierto? Nada es exento de influencias, nada suena tan bonito sin que haya un interés, en muchos casos, bueno, económico sin lugar a duda, el famoso follow the money, pero además con muy malas intenciones. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Es importante que las personas que les preocupe el planeta, perdón, para terminar esta, se enteren realmente del impacto de las energías verdes, ¿no es cierto? Una tormenta, la muerte de los animales por la energía eólica, una tormenta que destruye hectáreas de paneles solares y básicamente acaba porque eso también tiene químicos, los químicos que entran en nuestra Amazonía, también llena de en parte de la Amazonía brasileña ahora con energía eólica, ¿no es cierto?, que se contaminan también porque hay químicos. Esto no sale de una planta, la nueva energía, no hay una planta, no se planta y sale verdecita y con flores, no. Tiene también un proceso y tiene sus daños respectivos. Lo importante aquí para mí en todo este caso climático es no en ningún pánico, mirar las cosas con frialdad y ver en qué medida son reales y tienen ese objetivo altruista de cuidar este planeta o en qué medida son políticas económicas, etc. Que me lleva a lo otro, pues claro que hay intereses y precisamente los intereses. La China tiene muchísimo interés en nuestros minerales, no solo maneja ya el 80%, pero además la China ya se convirtió en el primer parceiro, como ya estoy un poco, ya se me está bajando el azúcar acá, pero en el primer socio comercial de toda América Latina, América del Sur, básicamente. Brasil con los BRICS, muy presente. La presencia de la China pasó de 20.000 millones de dólares a 600.000 millones de dólares en los últimos 10 o 15 años. La presencia de la China en Perú, con un gran puerto, en Ecuador, que tiene una deuda casi del 20 y pico % para con la China, de Venezuela con 70.000 millones de dólares, de la cual depende, y de la cual depende en gran medida el futuro político de Venezuela, que todo el mundo cree que depende de Estados Unidos y no, de Biden o de Trump y Maduro, no. Ahí están todos los demás. Claro que los demás también les interesa. Eso se llama la dinámica de imperios. Un imperio tiene que ser imperial para seguir siendo imperio, es así de sencillo. ¿Y qué hacen los imperios? Conquistar. Y el imperio que deja de conquistar se cae, pues deja de ser imperio. Si se tratara de un mundo multipolar perfecto, donde todos los países poderosos dijeran, bueno, cada uno de su lado, no, hay búsqueda, hay ganancia de terreno, y sobre todo ahora con la China. Hace 20 años, 25 años, la China era pobre,
cuando irónicamente los propios Estados Unidos, creyendo que cuando la China se abriera se iba a volver democrática y por ende le iba a ofrecer un mercado adicional al capitalismo de 1.500 millones de personas, la China sí se abrió económicamente, pero se cerró políticamente. Y hoy en día avanzó a una velocidad bárbara ya básicamente, ¿no? Hasta la prensa, ya se ve la influencia de la prensa. Aquí lo menciono como anécdota. En el propio, es que yo voy donde mi madre y me toca leer alguna de estas vainas que le estaba mencionando, pero la revista Motor ahora les parece una revista china. La única que leo porque me gustan los automóviles antiguos y todo chino, ahora es chino. Yo le decía aquí, esta vaina está rara, hasta que hoy ya dijeron los chinos. Esto no hay nada, todos los títulos, todo está lleno de intereses. Uno tiene que ser un poco, y si algo tenemos los latinoamericanos como ventaja es esa malicia indígena, pero utilicémoslas para bien, para que no nos engañen, no para fregar a los demás. O sea que sí, ellos tienen interés, claro que tienen el mismo interés. China quiere ser imperio, Estados Unidos ha sido imperio. Cuando dicen la trampa de la deuda de la China, ¿qué es la trampa de la deuda? Yo fui muy crítico mucho tiempo y decía, no, es que la China endeuda a los países y después no le pueden pagar. ¿Y qué hizo el FMI durante 50 años? Endeudó a los países y tampoco le pueden pagar. Eso eran los gringos. Ahora son los gringos y los chinos, ¿no es cierto? Es una nueva realidad geopolítica y los dos tienen igual interés, a mi modo de ver. Bueno, y muchas gracias, doctor Omar, por esa respuesta. Daremos lectura a la última pregunta, dado pues respetando pues el acuerdo de tiempos y agradeciendo pues esa gran participación de todos nuestros espectadores. Camilo Rubiano, que es un seguidor muy frecuente de nuestros espacios, hace una pregunta. Doctor Omar, ¿qué nos puede decir sobre la actualidad del proyecto Enbridge? La verdad, pues esa pregunta también de paso sería para aquí, para nosotros, porque honestamente no tengo conocimiento de él. No sé qué es, pero sí me pone a pensar en que nosotros tan antiimperialistas que somos, pero llegamos aquí, yo mismo, todos, nos encanta utilizar toda la terminología gringa. No hemos podido. Ese Enbridge suena chévere. Nada, no es una crítica para Camilo, para nada, pero ayer pensaba en eso de cómo somos todavía, cómo es todo, todavía no hay que... Me fui a Estados Unidos, visité Europa, ¿no? Es todo como siempre viendo no, nosotros necesitamos, aparte de cierta... un incremento de la información de lo que pasa por fuera del mundo, también incrementar nuestra independencia como naciones realmente, ¿no es cierto? Que Colombia es un país muy, muy valioso. Es que ustedes no se imaginan cuán valioso es este país. Yo viví en Bélgica 10 años. Bélgica es del tamaño de Cundinamarca y no hay recursos. Pero este país le soy, mejor dicho, pero está en malas manos. No entremos en política. Yo agradezco muchísimo por la invitación. Los invito a que celebremos las Navidades de ya, hasta que nazca el niño Dios. Y que Dios los bendiga. Al nodo, muchísimas gracias a todos los que escucharon. Muchísimas gracias. Cierro solamente diciéndoles que voy a publicar un librito dentro de un mes más o menos, que no tiene nada que ver con todo esto. Es un libro de 7 relatos cortos de lo que viví en el África, en Oriente Medio, de mi encuentro con Saddam Hussein, etcétera. Espero que poder compartirlo con ustedes. Un abrazo muy grande a todos, que Dios los bendiga. A John Jairo, como siempre, un placer. A Mario, a todos los que estaban en producción, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, de parte de nuestro equipo de trabajo y también de los seguidores de este medio, de tenerlo usted, y esperamos que cuando ese libro, de esos relatos que muy seguramente van a ser de una gran calidad, además que son relatos vividos, que fueron reales, contado por una de las personas, de los colombianos que más ha tenido relación real con el trabajo en campo de las Naciones Unidas, que conoce de verdad la superación, esa campaña que tuvo esa entidad por la superación de la pobreza en el mundo, sobre todo en África y Oriente Medio,
Esperamos que pronto, cuando ese libro esté publicado, podamos hablar de él aquí en estos micrófonos y presentarlo en sociedad, ¿por qué no? Inclusive en un evento de manera física, ¿no? Y pues agradecerle a todas las personas que estuvieron, a nuestros seguidores habituales, a las personas que nos siguen por esa participación tan activa, por ese diálogo y ese compartir de experiencias y de dudas. Lamentablemente les pedimos excusas por no haberlos podido leer a todos, pero el tiempo era muy estricto, ya era un acuerdo previo sobre tiempos, pero esperamos volver a tener más seguido al doctor Omar, ojalá con más tiempo, porque créame que para nosotros no es ninguna molestia escucharlo el tiempo que sea necesario, porque es sabiduría que no todos los días ni en cualquier lado se obtiene y hay que valorarla cuando se accede a ella. Recuerden ustedes, para formarse y para llegar a ese punto de argumentación, formarse de dos maneras, tanto yendo a omarbula.com a ver el curso de el globalismo al descubierto. Es muy importante que lo observen, que lo vean, que si está en su cotidianidad o en aprovechar bien este tiempo de final de año, estudiando, capacitándose, aprovechar ese tiempo libre de las vacaciones de enero, capacitándose sobre algo útil para su vida, para salir de la caja, para desarrollar pensamiento crítico, matricúlese en el curso de globalismo al descubierto con Omar Bula Escobar. Créame que después de celebrar Navidad. Después de celebrar la Navidad. Después de celebrar Navidad, por supuesto. Ya aquí lo único que nos unimos al régimen venezolano es que la Navidad aquí se celebra desde noviembre, empieza diciembre, como dice cierta emisora, y pues no vamos a dejar que Occidente y sus tradiciones y los principios y valores que defendemos de este medio mueran por un decreto o mueran por una moda. Y pues también por favor ingresar al Instituto Época, www.institutoepoca.com, para acceder a otro tipo de contenidos también relativos a economía, a historia, sociología, psicología, referentes al origen de nuestros valores, de la construcción de 2500 años de civilización occidental, que solamente se aprenden teniendo las bases de sus conocimientos y defendiéndose. Para mayor información, entren a www.institutoepoca.com, que es el auspiciante principal de esta temporada de especiales del Nodo Colombia, donde tenemos invitados de esta gran calidad, que solo sería posible tenerlos gracias hacia esa iniciativa. Recuerden, el tiempo mal invertido y los recursos mal invertidos solamente se lamentan el día en que se pierden oportunidades por no haberlo realizado en el momento que se debía. Y estamos en una época donde tenemos que unir la celebración y la alegría como un acto de resistencia cultural al lado de la educación y la formación, porque... Listo. Y pues queremos darle aquí por último un saludo a nuestros grandes colegas y además valiosos defensores de esta batalla cultural que hemos mencionado, a la doctora Natalia Cabezas y al doctor Harold Montoya, que se encuentran desde la ciudad de Cali, desde esa ventana maravillosa que hemos abierto en la capital del Pacífico, capital de la batalla cultural, aunque la querían hacer la capital la capital del globalismo, como lo fue hace poco, pero ya vemos que la gente va despertando, incluso los pueblos indígenas y las personas que sus causas justas fueron instrumentalizadas por parte de nuestras autoridades y el globalismo, están despertando y están viendo que su condición de vida, su vulnerabilidad, su protección de su vida, de sus costumbres, eso fue un evento donde se gastó una plata, donde hubo unos temas, pero ellos pasó eso y siguen viviendo igual. Entonces, qué bueno que esto no es de ideologías, es simplemente la batalla por el sentido común y por el rescate de unos valores donde todos vamos a llegar a abrir los ojos y donde todos tenemos que hermanarnos. Es la batalla por el sentido común. Así que pues desde aquí un saludo para Cali, para esa valiosa aportación que cada vez más, también para nuestros espectadores, para la señora Marta Arredondo, para Olga Patricia Pardo, para Tomás Vázquez, para Camilo Rubiano, para el profe Tamayo Collins, que siempre es tan colaborador de nosotros, una persona, un humanista de verdad, como
de los que están en ese claustro maravilloso que es la Universidad Sergio Arboleda, donde tenemos grandes colaboradores de este medio. Así que pues nos despedimos dándole las gracias a nuestro invitado de nuevo. Esperamos volverlo a tener aquí ya cuando usted publique su libro de relatos, tenerlo en las manos para leer esa charla con el expresidente Saddam Hussein y otros relatos que usted tiene. Y pues feliz Navidad desde ahora, no porque nos vayamos a ir de vacaciones, sino porque de verdad el Feliz Navidad 2024 no va a ser una frase de cajón, va a ser una resistencia cultural. Cuando usted esté comiéndose un buñuelo, oyendo un villancico, así lo haya escuchado 5.000 veces en la misma emisora, ya no lo va a volver a ver como algo rutinario, lo va a ver como algo que puede ser el símbolo de algo que si nosotros no defendemos nuestra cultura, tal vez lo que siga será la desaparición hasta de nuestra propia vida y de nuestro propio futuro. No es una teoría de conspiración. Ya la humanidad está despertando y hace algunos años este medio tuvo todo tipo de ataques por denunciar estas cosas. Hoy en día el tiempo nos ha dado la razón. Así que... gracias, Jairo, la invitación de nuevo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Aquí seguimos unidos desde el 2016 en adelante para defender los valores de Occidente y defender a Colombia. Les habló John Jairo Armesto, columnista del Nodo, periodista independiente, con la dirección y producción general de Mario Penagos de este estudio y con la colaboración de Natalia Cabezas y Harold Montoya desde Cali y el auspicio del Instituto Época. Y no se les olvide, matricúlense en el curso del doctor Omar Bula. ¿Oyeron? No todo es fiestica, después del 25 de diciembre los quiero ver estudiando y también en el Instituto Época. La alegría hay que combinarla con el conocimiento. Así que tengan todos un feliz resto de tarde y de semana. Hasta luego. Muchas gracias, John Jairo. Adiós. Que Dios los bendiga.